Muy bien. Yo voy a poner esto. ¿Qué les dice esa fecha? La Reforma Evangélica. Vos no hables. Ya sopló. El cumpleaños de mi hija, de nuestra hija. El cumpleaños. Usted lo clavó las 25 tesis en Alemania, ¿no? En las catedrales. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Halloween. Bueno, como dijo Claudio, es una fecha en un sentido memorable para la Iglesia. Fue el inicio de uno de los avivamientos más importantes que hubo en la historia de la Iglesia, que se denominó la Reforma Protestante. Y como dijo Claudio, el 31 del 10 de 1517, hace 505 años, que un monje muy humilde, pero con grandes inquietudes espirituales, se llamaba Lutero, con grandes defectos también como persona, pero con una clara visión de lo que era la fidelidad a la palabra de Dios y a Dios. Y ese monje, en un momento de su vida, recapacitó, encontró la respuesta a uno de los grandes interrogantes de su vida, que era cómo ser salvo. Era una persona que tenía un gran sentido de la santidad de Dios y de sus pecados. Y no le encontraba la vuelta, no sabía, era monje de la Iglesia Católica, estaba educado dentro de los cánones de la Iglesia Católica, hasta que encontró un pasaje en Romanos, dice, el justo por la fe vivirá. Ahí tuvo realmente una conversión. Y a partir de ahí, él vivía en un ambiente, en una época en que la Iglesia, lo que se llamaba la Iglesia Católica, había una gran corrupción. Bueno, no vamos a entrar porque si no nos llevaría toda la clase. Pero él se animó, y eso es lo que Claudio también mencionó, a plantear errores teológicos y de prácticas que existían en la Iglesia Católica en ese momento. Uno de los principales era la venta de indulgencias. Es decir, la Iglesia vendía indulgencias para que un alma saliera del purgatorio, para el perdón de los pecados. Era todo un negocio que había entre el Vaticano, es decir, el papado, y las iglesias locales, en este caso de Alemania. Lutero era alemán, había nacido en 1483. Bueno, este hombre presentó lo que se llamó 95 tesis, es decir, 95 propuestas para analizar, y lo clavó en la puerta de la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Él había previamente hecho 97 tesis. Hizo lo mismo. Digamos, las puertas, había como si fuera un pizarrón en donde los estudiantes, los profesores, ponían temas para debatir a nivel universitario. En las 97 tesis nadie contestó, a nadie le importó. Pasó unos meses, clava las 95. Y ahí, dentro de un contexto político y social y económico de Alemania y de Europa, produce una estampida, por decirlo así, dentro de la Iglesia Católica. Inicialmente él no estaba, su objetivo no estaba estar en contra de la Iglesia, sino renovar la Iglesia. Pero llegó un momento en que se enfrentó con el Papa, se enfrentó con el emperador Carlos V de Alemania, primero de España, y ahí tuvo que separarse de la Iglesia. Fue excomulgado, fue llevado ante lo que se llamaba la Dieta del Imperio, que era la asamblea de todos los príncipes
que gobernaban distintas zonas dentro del imperio en ese momento, en donde Carlos V era el rey. Y Lutero es llevado solito a una asamblea para que renegara de lo que había escrito. Le pusieron sus libros y dijeron, bueno, tenés que renegar. Ya Lutero había roto con la Iglesia, porque cuando el Papa lo excomulga, él quema la bula públicamente. Eso era una cosa imposible de pensar, era una rebeldía total. ¿Quemó qué? Pero ¿Quemó qué? la bula era la orden de excomunión, Ah, ok. la bula del Papa. Y en 1521, en la dieta, en la asamblea de Worms, él se enfrenta al poderoso rey Carlos V, al papado y al rey. Y él ahí es donde dice la célebre frase, no es correcto que lo que conozco de la palabra de Dios, no es literal lo que estoy diciendo, yo me retracte de lo que creo. Dios me ayuda. Pidió 24 horas para meditar, al día siguiente se presentó nuevamente en la dieta y dijo estas palabras. Hay que recordar que en el 1417, en un concilio, el concilio de Constanza, un gran hombre, un gran siervo de Dios, Juan Hus, también un reformador, uno de los primeros reformadores, incluso antes que Lutero, Calvino, etc., se presentó también ante un concilio de la Iglesia, con un salvoconducto del Papa para que no le pasara nada. Se presentó ante el concilio, cuando terminó el concilio lo quemaron en la hoguera. Eso es lo que le había pasado a Juan Hus, y eso es lo que le podía pasar a Lutero. A pesar de eso, él dijo, Señor, me ayude. Bueno, la historia posterior es muy interesante. Sí. Aunque Juan Hus, cuando fue martirizado, dijo algo así como, podrán matar al ganso, porque Hus tiene que ver con la palabra ganso, similar, ¿no? En inglés. Pero pasarán 100 años y aparecerá el cisne, creo, algo así, dijo, y no lo podrán matar. Y casi literalmente pasaron por dos años, algo así de diferencia, a los 100 años, pasa lo de Lutero, ¿no? 1417 fue el concilio de Constanza, donde después lo mandaron a la hoguera. Y en 1517, 100 años Lutero planta las 95 tesis. Bueno, es muy interesante. Yo lo único que le digo es un poquito para que ustedes sigan estudiando. Podemos ver la película algún día. No sé cuánto dura, pero la clase está bueno para verla. Toda la historia de Lutero, pero bien. Sí, sí. Bien Hablando de las persecuciones, ¿no? Sí. Es muy interesante porque Lutero de alguna manera estaba protegido por un príncipe de Alemania, Federico el Sabio, que era un hombre que tenía poder y no estaba convencido de la teología de Lutero, pero sí estaba convencido de la injusticia de que no se le dejara plantear sus tesis. Entonces, cuando sale de la dieta, evidentemente iba a parar a la hoguera, de ahí a la hoguera, Federico el Sabio lo secuestra. Tenía su ejército y demás, y sin él saber dónde, lo exilian en un castillo de Waterloo, donde Lutero está durante un tiempo escondido. En ese tiempo, Lutero traduce la Biblia del griego y del hebreo al alemán. Y esta obra de Lutero, esta traducción, es lo que de alguna manera definió las bases del lenguaje, del idioma alemán moderno, a que viene hasta hoy. Es la base, digamos, es el Cervantes de la lengua alemana. Lutero después tuvo una vida bastante azarosa, se casó con una monja, Catalina Born, bueno,
y eso es parte de la historia. Pero hay muchas más cosas que podemos investigar. Yo lo único que quiero decirle es que muchas veces pasamos por alto circunstancias y hechos tan importantes de la historia de la Iglesia. Muchas veces he escuchado, bueno, pero ¿para qué estudiar la historia? La historia, fecha, nombre. Pero hay algo que nos olvidamos, que Dios actuó a través de la historia. Y que la historia tiene una enseñanza. Un filósofo hispano-norteamericano, Santangelo creo que era, decía que los pueblos que ignoran su historia están propensos a repetirla. Y la historia de la Iglesia nos muestra cómo Dios actuó a través de la historia. No son solamente fechas y nombres entrelazados en una línea del tiempo. Son fechas y nombres entrelazados en el tiempo, pero que tienen un significado y tienen un objetivo final. Eso es lo que creemos los cristianos respecto de la historia. Que, como decía el domingo pasado, la historia tiene un principio y tiene un final. No es un círculo como creen los hinduistas y otros de la reencarnación, la repetición de los ciclos, sino que tiene un principio y un final. Y yo le citaba libros de un filósofo argentino, Víctor Masú, que escribió un pequeño librito que si alguno lo encuentra es muy difícil de hallar, pero léalo. Si la historia no tuviera un fin, no tendría sentido. Si la historia no tuviera el fin que Dios propuso en su soberana voluntad, no tendría sentido lo que estamos viviendo. Bueno, muy bien. Después de esta introducción... Hay un pensamiento filosófico que habla del eterno retorno, ¿no? De volver siempre a lo mismo, y eso es muy humanista, porque en el concepto cristiano nosotros no es que es un retorno siempre a lo mismo, sino claro, que va a haber un momento en que esto se corta, ¿no? Y este era el concepto griego de la historia, por eso que a los griegos mucho la historia no les interesaba, a pesar de que tuvieron historiadores muy importantes como Heródoto y otros. ¿Por qué no les interesaba tanto? Porque era una repetición de situaciones y circunstancias en forma perpetua. En cambio, para el cristiano no. Tiene un principio y tendrá un fin escatológico. Amén. Eso creo que es lo importante tener en cuenta. Bueno, muy bien. Vamos a lo nuestro. Primera Pedro, capítulo 4. Habíamos dejado en el versículo 11, pero vamos a leer desde el 7 en adelante para poder recordarlo. ¿Alguien que por favor lo lea? 4, 7 hasta el 11. Tengo versiones en este. Otra versión. Yo tengo Reina Valera, como Bueno. como quiera, Reina Valera. Sí, sí. No, es otra. No digo la No es Reina Valera. Sí, sí, lee la Más Reina el fin Valera. de todas las cosas, porque el estudio está hecho en Reina Valera, que está con Reina Valera. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Vimos que este pasaje lo hemos titulado Viviendo a la sombra de la eternidad. Y entonces el apóstol Pedro dice que seamos sobrios, que nos mantengamos en oración, que seamos hospitalarios, que nos amemos unos a los otros y que practiquemos una mayordomía diligente. En su carta a los Romanos, Pablo analiza los dones que los miembros de la Iglesia reciben. Acá vamos a volver un poco sobre lo que dijo Pablo, porque
Pablo aclara un poco más lo que Pedro dijo. Escribió el apóstol: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, en Romanos 12:6, de acuerdo a la Nueva Versión. Estos dones incluyen la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la liberalidad, el gobierno y la misericordia. Es interesante la exposición que hace Pablo sobre el tema en su carta a los Efesios, capítulo 4, del 3 al 11. Vamos a leer este pasaje porque nos aclara bastante lo que vamos a decir posteriormente. Efesios 4. 4, 3 al 11. Dice: esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno, dice Pablo, de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice: cuando ascendió al alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es interesante lo que el apóstol Pablo dice en este capítulo de Efesios. Él se ha ocupado, y si leen con anterioridad, a la unidad de la Iglesia, con el énfasis paralelo en la diversidad, que es el tema de los versículos del 7 al 11 que hemos leído. De este modo, Pablo pasa de todos nosotros a cada uno de nosotros. La diferencia que hay entre el versículo 6 y 7. Porque es únicamente cuando la Iglesia reconoce su unidad y se esfuerza en preservarla que el Evangelio avanzará con poder y el nombre de Dios será glorificado. Sin embargo, esta unidad permite la diversidad de dones entre sus muchos miembros de este cuerpo único. En realidad, esta diversidad, si se utiliza correctamente, en lugar de destruir la unidad, la afianzará. Aunque solo hay un cuerpo, una fe y una familia, esta unidad no debe ser entendida como una uniformidad carente de vida y de matices. Esto no solo sucede por nuestras culturas, temperamentos y personalidades diferentes, sino por los dones diferentes que Cristo distribuye para enriquecimiento de nuestra vida en común. Por eso Pablo, en su carta a los Corintios, les expresa: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:1. Pedro también habla de estos dones y expone a sus lectores que cada miembro de la comunidad cristiana ha recibido dones de parte de Dios. El versículo 7 de Efesios se refiere a la gracia de Dios al derramar diferentes dones. Es importante entender la diferencia entre los términos charis, gracias, y charismata, dones. La gracia salvadora, la gracia que salva a los pecadores, se da a los que creen.
Pero lo que puede llamarse la gracia del servicio es dada en diferentes grados conforme a la medida del don de Cristo, o como dice la Nueva Versión Internacional, en la medida en que Cristo ha repartido. Unidad no es uniformidad y mantiene una coherencia perfecta con la diversidad de los dones. Puede haber unanimidad dentro de la diversidad, porque hay unanimidad de espíritu, más allá de los diferentes pensamientos y criterios que puede haber en los distintos miembros de la Iglesia. La relación de gracia que Dios tiene con todos también es una relación personal con cada uno, así como también un ministerio personal de cada uno. La unidad de la Iglesia se debe a la gracia de Dios que nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Pero la diversidad de la Iglesia se debe a los dones que Dios ha distribuido entre los miembros de la Iglesia. La gracia en la que estamos firmes no solo salva, sino que además capacita. Y este es el sentido del término en este texto. Esta distinción es clara con relación al resto de la declaración de Pablo. Conforme a la medida del don de Cristo, la gracia que capacita, traduce Henriksen, la gracia que capacita se mide dentro de los límites que Cristo asignó. Pedro les dice a sus lectores que cada uno de nosotros tiene un don específico que nos ha sido repartido en la medida exacta por medio del cual hemos de ministrar y servir en el nombre de Cristo. Somos dotados con dones diferentes, conforme a la voluntad y gracia soberana de Dios, de acuerdo a su plan, su propósito y su medida. Es por eso que ningún cristiano puede reemplazar a otro en el plan de Dios. Dios tiene su propio plan individualizado para cada uno de nosotros y nos ha dotado conforme al mismo de una manera única e irrepetible. En la segunda parte del versículo, Pedro se refiere a sus lectores que deben ocuparse como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los lectores de Pedro estaban familiarizados con los administradores que manejaban la tierra y los bienes de los propietarios. Había dos tipos de administradores, ustedes pueden leer la referencia, 44. La analogía del apóstol es obvia y por lo tanto no usar los dones debilita a la iglesia local porque otros no pueden reemplazar los dones de los creyentes que no están sirviendo, no están ministrando. La variedad de dones espirituales se expresa con la palabra multiforme, que literalmente significa de muchos colores o multifacético. Es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de la túnica de José en el Antiguo Testamento, que era muy colorida. Bueno, esa es la idea. Las dos categorías más amplias de dones espirituales son los del lenguaje y del servicio. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Una gran responsabilidad. Según se revela únicamente en la Biblia, es necesario insistir en que lo único que puede llamarse predicación o enseñanza tiene que ver con la palabra, con las Sagradas Escrituras. No es cuestión de charlas, ni de reflexiones, ni de vanas palabrerías, sino de proclamar la doctrina que proviene de Dios, que Él revela en su palabra, como llama el apóstol Pablo, que es el buen depósito. De igual modo, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios, es decir, en dependencia en el Espíritu Santo. No importa cuál sea, siempre que debe llevarse a cabo descansando en el poder de Dios. Es decir, hay distintos servicios que se pueden prestar dentro de la iglesia. Hay algunos que son más destacables, otros que son menos. Pero a la vista de Dios está cómo el creyente desarrolla su don, independientemente de las características del don. Ahora,
¿Cuál es el propósito de los dones del Espíritu? Hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento, ustedes los tienen ahí en Romanos, Corintios, Efesios, 1 Pedro, que nos ayudan a comprender el propósito de los dones del Espíritu. Vamos a volver un poquito para atrás, el versículo 12 de Efesios 4. Esto no está en los apuntes, sí están en los apuntes que hicimos cuando estudiamos Efesios, así que el que estudió Efesios se debe acordar. Pablo establece claramente que Cristo dio dones a la Iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo declara aquí cuál es el plan de Dios para su pueblo. Existe un propósito inmediato, a fin de perfeccionar a los santos o a fin de capacitar al pueblo de Dios, como traduce la Nueva Versión Internacional. El término catartismo, perfeccionar, se refiere básicamente a algo que ha sido restaurado, que se ajusta a la perfección o ha sido hecho completo. La primera expresión acerca del perfeccionamiento del pueblo de Dios es de profundo significado para cualquier concepto verdadero del ministerio cristiano. La palabra ministerio, diaconía, se utiliza aquí no para describir la obra de los pastores, sino el trabajo de todo el pueblo de Dios. La lección importante enseñada aquí es que no solamente los apóstoles, profetas, evangelistas y los llamados pastores y maestros, sino que la iglesia entera debe estar ocupada en la labor espiritual. Aquí se está poniendo de relieve el sacerdocio universal de los creyentes. Y esto es importante, porque la mera asistencia a una iglesia no es más que un pobre sustituto para la participación activa en el ministerio. ¿Sí? No basta con venir, sentarse, levantarse e irse, sino que cada uno tiene que desarrollar su don, el don que el Señor, o los dones que el Señor le ha dado. Sí, Claudio. Creo que hacemos referencia a la reforma, ¿no? Que una de las verdades, aparte de la salvación por la fe, es el sacerdocio todo creyente. Una cosa que sí. La reforma, ¿no? Los 3 principios básicos. ¿Para qué ha dado Dios estos ministros? Perdón, Pedro, el sacerdocio de todo creyente es uno de los principios bautistas más importantes. También. Porque no hay algo piramidal en nuestra estructura, sino que todos somos, tenemos la tarea, ¿no es cierto?, de ser sacerdotes entre Dios y los hombres. Básicamente es eso, no la dice, es decir, es la libertad y la posibilidad de acceder directamente a la presencia de Dios, que era uno de los 3 pilares de la Reforma protestante. Es decir, evitar el intermediario. Acá el intermediario, el que media, es Jesucristo. No es ni el pastor, ni el cura, ni el papa. Y eso, a esa mediación tenemos acceso todos los creyentes, independientemente de la nacionalidad, del color, del idioma, de los dones que cada uno posea. ¿Para qué ha dado Dios estos ministros, estos dones a su iglesia? Con una finalidad bien clara. No es para el bien del ministro, no es para su propio beneficio, aunque redunda siempre en su beneficio. Es decir, en este caso, el primero que recibe la bendición es el que enseña. Porque para enseñar hay que aprender. Y esa es una bendición que el Señor nos ha dado. El griego, con las preposiciones que se utilizan en este versículo, deja muy en claro que la función de los ministros de la palabra es preparar a los creyentes en la iglesia para un ministerio. Y acá es interesante hacer una aclaración. Una aclaración que hizo por la década del 70, 80, un querido hermano de esta iglesia, un misionero, profesor del seminario, que escribió un breve librito, un comentario sobre Efesios. Hawk Smith se llamaba, un gran hombre, un gran ser, una gran persona. Él en su librito dice lo siguiente:
Hemos llegado a creer que hay ministros por una parte y laicos por otra. ¿Sí? Los ministros, los clérigos y los laicos, los que no somos ministros, que son dos clases distintas en el cuerpo de Cristo. Pero buscamos en vano en el Nuevo Testamento la palabra laico en el sentido en que la usamos hoy en día y no la encontraremos. La palabra laos en el griego no significa laico, significa todo el pueblo de Dios. Es decir, lo que se traduce como laico significa en el griego todo el pueblo de Dios, laos. La palabra griega cleros, de donde viene nuestra palabra clero, no significa en nada lo que significa nuestra palabra clero en la actualidad, sino que también significa todo el pueblo de Dios. Los dos términos, en el griego. Laos y cleros. Laos y cleros significan lo mismo, todo el pueblo de Dios, sin excepción. Donde quiera que se utilicen estos términos en el Nuevo Testamento, se refieren al pueblo de Dios. Bien, encontramos en este pasaje una evidencia incontrovertible que en el Nuevo Testamento asume el ministerio cristiano no como la prerrogativa de una élite eclesiástica, sino como el llamado privilegiado de todo el pueblo de Dios. No significa que no haya un ministerio pastoral especial, sino que establece cuál es su carácter. El concepto neotestamentario del pastor no es el de una persona que mantiene todo el ministerio en sus propias manos, anulando toda iniciativa de los laicos, sino alguien que ayuda y alienta a todo el pueblo de Dios a descubrir, desarrollar y ejercitar sus dones. El modelo del Nuevo Testamento no presenta un solo pastor con un rebaño dócil, sino un liderazgo pluralista ejercido por todos los miembros. Así que el propósito inmediato de Cristo al dar pastores y maestros a la Iglesia es que, a través de su ministerio de la palabra, puedan equipar a todo el pueblo para sus variados ministerios. ¿Qué página estamos? No, es un extra. Ah, es un extra. Gracias. Perdón. Gracias. O sea, es importante esto, ¿no? Porque el liderazgo en realidad equipa para que los demás sigan ministrando en distintas áreas de la iglesia. No es porque equipa para que los otros se queden sentados y uno le vuelca el contenido, sino para que los otros también ejerzan un liderazgo en donde están. Ellos también tienen una misión, tienen que dar testimonio, tienen que conocer lo que Jesucristo quiere para sus vidas, ¿no? Entonces, en lo que compete quizás a un rango, si podemos decir, es el líder, el maestro, el que lleva adelante un ministerio, pero la realidad es que está equipando, está volcando cosas de la palabra para que ellos a la vez hagan la obra del ministerio. No es para que ninguno haga banco. No. Yo me acuerdo una vez, sí, Claudio. No me acuerdo, 2 Timoteo 2:2, ¿no? Que esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Claro. Yo me acuerdo una vez, alguien me preguntó, bueno, vos sos gerente, ¿qué haces? Y yo hago que otros hagan. ¿Cómo? Está bueno. Está bueno. Mi tarea como gerente era que otros hicieran lo que debían hacer, y de acuerdo al plan. Y ese yo creo que es la esencia también del ministerio cristiano. El propósito inmediato es edificar el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. Resulta claro que la manera en que todo el cuerpo crece es que todos sus miembros utilicen los dones que Dios les ha dado. Amén. Dice Stott, si el siglo XVI, refiriéndose a la Reforma Protestante, ¿no?, recuperó el sacerdocio de todos los creyentes, ¿sí?, la posibilidad de cada cristiano a tener a través de Cristo un acceso directo a Dios, quizás el siglo XXI recuperará el ministerio de todos los creyentes, cada cristiano recibiendo de Cristo
un ministerio. Todos los dones espirituales son, por lo tanto, dones de servicio. Este es su propósito. No son dados para un uso egoísta, sino para el servicio a otros. Cada lista de carismata, de dones del Nuevo Testamento lo enfatiza. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 12, 7 en la Nueva Versión. Se desprende que su grado de importancia, Pablo es bastante claro en que hay algunos dones que son mejores que otros, deben establecerse por el grado en que edifican o contribuyen a la Iglesia. Es por eso que los dones de enseñanza son de importancia fundamental, porque nada edifica tanto a la Iglesia como la verdad de la palabra de Dios. Hasta aquí este pequeño comentario de Efesios 4, 12. Es decir, como decíamos el domingo pasado, que todo creyente tiene un don. Todos los creyentes tenemos un don. Y hay una doble responsabilidad. En primer lugar, cada uno tiene que discernir cuál es el don que Dios le ha dado. Y también podemos pedir que Dios nos dé otros dones que no tenemos. Yo hubiera querido tener el don del canto, pero el Señor no me lo dio. Pero también hay una responsabilidad de la Iglesia. Porque muchas veces hay creyentes que tienen el don, no disciernen que lo tienen, pero por su forma de manejarse, de actuar, de trabajar en la Iglesia percibe y discierne que ese hermano tiene ese don. En ese caso, la Iglesia, el cuerpo pastoral, el cuerpo ministerial, el resto de los hermanos, tienen la responsabilidad de llevar a ese hermano al discernimiento del don que Dios le ha dado. Ahora, si bien cada creyente tenemos un don, por lo menos no hay ningún creyente que no tenga ningún don. Comencemos por ahí. Tampoco hay ningún creyente que tenga todos los dones. También debemos tener en cuenta. Es responsabilidad del creyente y de la Iglesia el desarrollo, primero el discernimiento y luego el desarrollo de ese don. Si hay un hermano que tiene un don determinado, la Iglesia tiene la responsabilidad, el cuerpo de la Iglesia, no digo el pastor, los ministros, no. La Iglesia en su conjunto, liderado por el ministerio pastoral, tiene la responsabilidad de desarrollar el don de ese hermano. El Señor nos va a pedir cuenta de cómo ejercitamos y desarrollamos el don que Él nos ha dado. ¿Cuáles fueron los resultados de ese ejercicio? Pero también le va a pedir cuenta a la Iglesia por aquellos hermanos a los cuales no supo desarrollar el don que los hermanos tenían. Eso debemos tenerlo bien en claro. Ahora cada uno debe pensar para sí. Yo pienso que tenemos que ejercitar la mirada hacia el hermano, porque a veces estamos muy mirándonos nosotros, nuestros problemas, y tenemos que ver en el hermano sus virtudes, o sea, qué está haciendo, cómo está en el momento que estamos juntos, qué hace con su vida. Y valorar, y ahí tanto los de servicio, ¿no?, que están en contacto con muchos hermanos, a la medida que van llegando, a la medida que nos van viendo, cada uno en el lugar donde estamos, observar, porque allí estamos quizás teniendo personas con dones, con un potencial, y si no nos vamos conociendo más, vamos mirándonos más cómo llevamos adelante nuestra vida en Cristo, se nos va a hacer difícil, pero si estamos atentos, podríamos revitalizar muchos dones que quizás están ahí dormidos o sin todavía salir a la luz, ¿no? Sí. Pero hay mucho potencial. Lo que pasa es que a veces fallamos en esto, ¿no? Claro. Primero discernir y después dar el lugar para que ese hermano pueda desarrollarlo. Porque muchas veces
los hermanos saben qué don tiene, pero no tienen la forma de desarrollarlo. Así que yo creo que la Iglesia debe meditar y reflexionar mucho sobre este tema, porque en la medida que utilicemos los dones que el Señor le ha dado a cada uno, la Iglesia va a crecer para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de los dones. Muy bien. Entonces llegamos a la última parte del versículo 11. Dice: ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta es una hermosa doxología que encontramos no al final, sino al principio, en medio de la carta. Pedro concluye este párrafo de su carta con una doxología. Saben, doxología es expresión de alabanza. Eso es lo que significa la palabra doxología, que es parte de nuestra herencia cristiana primitiva, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con algunas variantes, estos conceptos aparecen en otros escritos del Nuevo Testamento. Aparece en Romanos, en Filipenses, en Timoteo, en Judas y en Apocalipsis. ¿A quién atribuye Pedro la gloria y el imperio? ¿A Cristo o a Dios? Los comentaristas han debatido este tema durante mucho tiempo. Hay distintas interpretaciones. Aunque en realidad no es difícil de determinar, porque su antecedente inmediato es Jesucristo. En el versículo 11, la segunda parte. Pedro repite estas mismas palabras con leves variantes, pero con referencia a Dios en el capítulo 5, versículo 11 de su carta, la doxología que Pedro da al final. Que se atribuya la gloria a Dios o a Jesucristo no constituye ningún problema. Ambas interpretaciones son aceptables. Por otra parte, vemos que Pedro reconoce a Jesucristo como Dios. Y ahí podemos este concepto compararlo en distintos pasajes de la Biblia. Además, la frase, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, son palabras que toda criatura de la creación canta al que está sentado en el trono y al Cordero. Lo encontramos ese pasaje de Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. La enseñanza fundamental es que todo cuanto el creyente haga en cualquier ámbito ha de ser para la gloria de Dios. Como el apóstol Pablo expresó: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pedro concluyó este pasaje con el conocido amén, un término para la afirmación que significa que así sea, refrendando todo lo que había dicho anteriormente. No vamos a entrar en el próximo tema, que es sufriendo por seguir a Cristo. Vamos a dejar eso para el próximo domingo, aunque nos quedan unos minutos. Pero ya que hablamos de la reforma y demás, este concepto de hacer todo para la gloria de Dios es la base de la grandeza de muchos pueblos de Europa, de la Europa occidental, que fueron influidos por la reforma. Llámese Holanda, llámese Dinamarca, llámese Inglaterra, llámese Alemania. Es decir, cuando analizamos la historia y analizamos la situación de los pueblos, vamos a ver que gran parte de lo que hoy es la cultura occidental y cristiana, como se le llama, tiene su origen en estos pueblos, básicamente. No encontramos grandes premios Nobel en medicina, en física, en España, ni en Italia, ni aún en Francia. Pero sí encontramos grandes descubridores, inventores en estos países que lamentablemente están abandonando la cultura protestante, la cultura que fue la raíz fundamental de estos pueblos, pero que fue una cultura que motivó
a la población a trabajar en una manera incentivada. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo para la gloria de Dios. Esto luego fue desvirtuado porque hubo esclavos, pero en la base del pueblo, esto era un principio que se desarrolló. Luego estuvieron los que se aprovecharon de esto, de una manera perversa, pero el espíritu del pueblo en sí, de la persona común, era trabajar para la gloria de Dios. Lo que hacía, es decir, algo que vemos que en nuestra época y en nuestros países y en nuestro país no se tiene, que es el amor propio por lo que se hace. Hacemos las cosas porque sí, porque nos lo piden, porque estoy en el trabajo, pero no tengo lo que en su momento se decía ponerse la camiseta de algo que uno está haciendo. No hay amor propio por lo que se hace. También, Pedro, en la educación, ¿no? Porque aquí vinieron maestras con el sistema lancasteriano que trajeron la educación, y eran todas cristianas, maestras cristianas que llevaron adelante primero en su país, sacando de la pobreza, de la miseria, enseñando a los niños que vivían en la calle, con esta cultura del abandono. Y ellas tomaron esta misión de educar a los niños, y luego vinieron aquí en el tiempo de Sarmiento y trajeron toda una educación laica espectacular que, bueno, la Argentina en ese tiempo brillaba, ¿no? Sí. Sobresalía. Uno de los elementos, uno de los efectos fundamentales de la Reforma fue la educación del pueblo. En esa época, incluso las Biblias habrán visto, habrán leído, estaban encadenadas en las iglesias y estaban escritas en latín. Gran parte del pueblo, sobre todo el pueblo que era agrícola, que vivía en el campo, era ignorante. Entonces, por eso hay algunas figuras, algunas pinturas de cómo se les enseñaba a través de ilustraciones. Por eso que aparece el diablo con cola, con el tridente. Bueno, era una manera de enseñar. Pero el pueblo era ignorante, no sabía ni leer ni escribir. Y el deseo de Lutero, al traducir la Biblia al alemán, es que, y era el concepto, que Jesucristo hablara en alemán al pueblo. Ahora, ese énfasis, ¿qué provocó? Que la gente tenía que aprender a leer. La gente tenía que aprender a leer. Y eso fue uno de los pilares del desarrollo europeo. Y ustedes fíjense una cosa. No fue lo mismo la colonización de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, por parte de los ingleses, que la colonización por parte de los españoles y de los portugueses de América Latina. ¿Por qué? A Estados Unidos fueron creyentes, los primeros que desembarcaron en Estados Unidos y que fundaron esas 7 ciudades que eran principales. Después todo se desvirtúa, pero vayamos a los orígenes. ¿Quiénes vinieron a la América Latina? A los que sacaron de la cárcel. Los metieron en los barcos de Colón, los portugueses Vasco da Gama, todo lo demás, y son los que vinieron a colonizar América Latina. Estados Unidos se tuvo que independizar de los ingleses, como nosotros independizamos de los españoles. Pero la herencia es lo que hizo grande, querrámoslo o no, a países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. En gran parte fueron explotados, eso tampoco debemos olvidarlo, pero la herencia espiritual y cultural la recibieron de esa forma. Ahora, el otro gran avance que permitió la Reforma fue algo que sucedió también en Alemania, unos años antes del 1517, en 1453 creo,
cuando Gutenberg Claro. desarrolla la impresión a través de los tipos móviles. Hasta ese momento era todo manual. Y la reimpresión que era la copia manual de un libro o de la Biblia, lo cual provocaba errores y provocaba un gran trabajo de corrección. Cuando Gutenberg desarrolla la imprenta, es decir, los tipos móviles, en una plancha ponían todas las letras y la imprimían, ahí ya no había problemas de transcripción, porque Quedaba. todos los ejemplares decían lo mismo. Y eso fue un gran avance. Es decir, las 95 tesis de Lutero se expandieron por toda Alemania y por los países con gran rapidez, que si no hubiera habido la imprenta, hubiera sido de otra manera. Es decir, cuando, como diría Pablo, ¿no? Llegado el momento oportuno, los tiempos oportunos, Dios preparó el entorno para que este avivamiento se pudiera desarrollar. Y nunca olvidemos esto, los avivamientos no los produce la Iglesia, en un sentido, no los origina. El avivamiento lo origina Dios. Amén. En el momento en que Dios lo decide y con aquellos que Dios decide. Y esos son los avivamientos que ha habido a través de la historia. Muy bien, hermanos. Una Sí. pregunta, Pedro. Pregunta y después hablamos. La pregunta es, nosotros hablamos y conocemos la Reforma, que es lo que el Señor mandó. ¿Y los católicos qué? No la aceptaron nunca, Nunca. nunca. Además, No aceptaron nada de nada. hubo una contraofensiva muy importante, ¿no? No, pero digamos hoy, conociendo por qué estamos acá nosotros. Bueno, sí, sí. Ellos no lo aceptan tampoco. No. No, ellos dicen Porque que uno le dice- la iglesia es la iglesia católica. Por eso. No Digo, somos no. parte de la iglesia de Cristo. Ahí, si uno lee la Biblia, versículos, ¿qué interpretan ellos con lo que interpretó usted? Sí. Bueno, la Iglesia ha mantenido sus principios, ¿no? Ahora, aún la Iglesia ha tenido que reconocer, la Iglesia Católica ha tenido que reconocer el papel de Lutero. Sí, Lutero fue una de las personas más discutidas y más apoyadas y más controvertidas. Con el tiempo, esa se fue a una Iglesia Católica, creo que Benedicto, que era alemán, Benedicto XVI, hubo cierto acercamiento en cuanto a la figura de Lutero. No era ni tan perfecto como decían unos, ni era tan malo como decía otro. En la bula Exerge Domine, que era donde lo excomulgan, dice: ayúdanos, Señor, levántate, Señor, que exurge Domine, porque un jabalí salvaje ha entrado a tu huerta. Así era considerado Lutero. No, con respecto al último punto, ¿no? De que la Reforma enfatizó que la gloria sea para Dios, pero uno de los 5 puntos de la sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura, solo a Dios sea la gloria, el 5.º punto, ¿no? Excelente. Muy bien. ¿Algo más? No, es increíble porque yo digo, la Biblia católica está distinto en ese versículo que tenemos nosotros. No, Está distinto. no. Es el mismo. Hay algunos agregados solamente. No, pero digo, ¿es el mismo como para hacer otra versión o No, hay distintas versiones. de los hechos, digamos? Sí, hay distintas versiones de la Iglesia, de la Biblia católica. Básicamente lo que tiene en el Antiguo Testamento son 7 libros que... Pero en ese texto en sí no hay modificación. El No, Nuevo no hay. Testamento es tal cual la palabra de ellos como la nuestra. El mismo original, todo. Sí. Además depende de la versión, ¿no? Hay versiones más liberales y otras más ortodoxas. Hay algunas versiones como Bob Cantera, que es más tendenciosa, ¿de acuerdo? En cambio la Biblia de Jerusalén y otras no tanto. Bueno, muy bien. Gracias, Pedro. Muy No, al gracias. contrario.